El tema de hoy son los alimentos modificados genéticamente. Para esto analizamos un artículo de la revista Frontiers in Plant Science publicado el 12 de junio del 2020, escrito por varios autores. El objetivo del estudio era crear cierta resistencia contra una plaga bacteriana que afecta al gen del arroz basmati o SWIT14, utilizando el método de modificación del genoma CRISPR-Cas9. Pero la pregunta era que si al editar los elementos de enlace efector de los factores de activación del gen OSWIT14 se podría crear alguna resistencia contra esta plaga bacteriana del zoo. La plaga bacteriana de los Xanthomonas oryzae o el zoo ha amenazado los cultivos de arroz basmati y ha llegado a causar más del 75% de la pérdida de estos cultivos. Es importante saber que ya se han reportado diferentes mutaciones naturales que han generado inmunidad contra el arroz, y el arroz, como es de naturaleza diploide, ya se ha usado como modelo para realizar diferentes modificaciones en el genoma. Pero para este estudio se escogió el método de modificación CRISPR-Cas9 por su sencillez, facilidad de ejecución y versatilidad. Y lo que sucede con el zoo es que este corrompe el sistema principal activando algunos genes de sensibilidad, que es el gen del OSWIT14, usando sus efectores de activación de la transcripción, los cuales cuentan con sus propios efectores de enlace en la región promotora de los genes, desviando así los azúcares de la célula para satisfacer sus propias necesidades. Entonces muchos zoos afectan el OSWIT, lo cual es el codificador del transportador de la salida de la sacarosa. Para el desarrollo de los RNA guías, primero se diseñaron unos promotores del gen OSWIT14 con base en la secuencia de otros arroces. Luego se extrajo el ADN utilizando un método de detergente iónico, conocido más como CTAB, y luego una PCR. Después se amplió, se clonó y se secuenció un sector de ese mismo ADN. Luego se hizo el diseño a mano de cada uno de los RNA guías, los cuales fueron analizados y confirmados utilizando una herramienta online. Luego esos RNA guías fueron sintetizados y clonados en otro gen agregado diferente al del arroz, para que luego por medio de una PCR se pudiera confirmar la presencia del gen Cas9, la cual también sirvió para confirmar la longitud y la secuencia del RNA guía. Para el experimento se usó el arroz IR24 como una variable de control, pero las semillas del basmati se sacaron con marcadores del ADN, las cuales fueron descascaradas a mano y fertilizadas superficialmente con un poco de etanol al 70%. Después se lavaron con agua destilada y las suplementaron con vitaminas y un ácido para evitar que le salieran callos. Estas son las condiciones para la transformación del arroz. Fueron seleccionados callos en estado de desarrollo y colocados en un medio osmótico con manitol. Los constructos con el gRNA y el Cas9 se recubrieron con oro de 1 milímetro. Los callos de arroz fueron transformados a través del bombardeo por un gen, y para cada gRNA se transformaron aproximadamente 4.000 callos. Los callos transformados se colocaron en temperaturas de entre 28 y 30 grados Celsius en condiciones estériles por 24 horas. Después de 30 días en un medio de selección, los callos que sobrevivieron fueron trasladados a prerregeneración y luego a medios de regeneración. Una vez estos fueron sembrados y convertidos en plantas, se cambiaron a macetas grandes y se dejaron crecer hasta la madurez. De ahí, las nuevas semillas fueron recogidas y procesadas. Para confirmar que las plantas efectivamente tenían el gen Cas9 y el hilo de gRNA insertado, se extrajo el ADN de todas las plantas en cultivo de tejidos. Esto lo hicieron por medio de una PCR. Luego se hizo una ampliación en una sección del ADN que confirmó la presencia del RNA guía. Pero para identificar la presencia del gen Cas9 se usaron unos indicadores específicos. Y finalmente, en algunos fragmentos del promotor del gen OSWIT se fueron amplificando usando indicadores de todas las plantas. Así se llevó a cabo el ensayo de endonucleasa T7. Se extrajo el ADN de las plantas T0. La región del objetivo a flanquear se amplificó utilizando el primer set, como se muestra en la tabla, para amplificar el promotor. Los amplicones de PCR se desnaturalizaron y se renaturalizaron, es decir, el conjunto de moléculas de ADN idénticas, resultados de una reacción en cadena de la polimerasa, es decir, de la PCR, fueron modificadas en su estructura, perdiendo su estructura nativa y de esta forma cambiando su funcionamiento y sus propiedades físico-químicas y estructurales, y posteriormente fueron sometidas a endonucleasas T7. Los productos se resolvieron en el gel de agarosa al 2% y posteriormente fueron teñidos con bromuro de tidio. Así se llevó a cabo el cribado o proyección contra la resistencia al tizón bacteriano. El cribado es un método en la medicina utilizado para estudiar una población que posee cierta enfermedad, analizando individuos sanos y individuos afectados por la enfermedad. La selección de las líneas editadas
se llevó a cabo en un invernadero de contención y el experimento se llevó a cabo en 3 lotes. Cada lote contaba con 6 macetas y cada maceta tenía 3 plantas de tipo salvaje Super Basmati y un control negativo. Las plantas editadas se organizaron junto con sus controles negativos y susceptibles y de tipo salvaje. El control negativo era la planta en la cual se iba a realizar una herida con unas tijeras que fueron sumergidas en agua destilada para comprobar después la longitud de dicha lesión. Para cada planta se colocaron 3 o 4 hojas inoculadas con tijeras sumergidas en suspensión bacteriana y tras 14 días de inoculación se observaron las respuestas y los datos se registraron midiendo la longitud total de las hojas y la longitud de sus heridas. Luego se calculó el porcentaje de área foliar de la enfermedad con la fórmula que se muestra en pantalla. Después de 24 horas de la inoculación, ocurrió la extracción del ARN y la síntesis del cADN y el RT-qPCR, el cual pues está en los bullet points en la presentación, donde se muestra cómo se extrajo el ARN y se trabajó con el ADN de las plantas y los resultados de la cuantificación fueron analizados y cada reacción se realizó por triplicado. Después, para estudiar el fenotipado de las plantas, estas fueron observadas visualmente durante el crecimiento. Después de cosechar las semillas de las plantas editadas, la germinación de las semillas se verificó. Las semillas fueron descargadas y esterilizadas y colocadas en placas de 6 pocillos en agua y la tasa de germinación fue grabada. Las longitudes de la raíz y el brote se midieron cultivando de 3 a 4 semillas de cada línea en placas cuadradas. Y después de una semana la longitud de la raíz y los brotes volvieron a ser medidos y comparados con el tipo salvaje. Para comprobar la resistencia de la plaga bacteriana, las líneas mutadas fueron sometidas a la bacteria XOO bajo el método Left Clip Inoculation. Este virus cuenta con el tail ABRXA7, confirmado gracias a un experimento que se hizo con el cultivo de arroz IRBB7, el cual resistió el virus gracias a que cuenta con el gen XA7, que proporciona resistencia al tail con el que cuenta este virus. Esta cepa de XOO fue probada para inducir el gen OS-Suite y como lo logró, fue seleccionada para inocular las líneas mutadas. En el experimento, el arroz Super Basmati de tipo extraño fue tomado como control, mientras que las líneas IR24 fueron tomadas como referente susceptible. En el experimento se inocularon 9 plantas de control y la línea T1, y las plantas no inoculadas fueron 2 de control y las T0. Las líneas inoculadas fueron recluidas a 30 grados con humedad de 85%. Se calculó el porcentaje de área infectada para 3 hojas inoculadas de cada planta. 14 días después de la inoculación, se observó presencia de la bacteria tipo infección por tizón. En las líneas modificadas fue muy baja en comparación a las líneas de control, como se puede ver en la imagen E. El ADN genómico se aisló con el método CTAB para determinar si CRISPR-Cas9 fue capaz de generar DSB. La región objetivo se amplió mediante PCR y se analizó si contaban con mutaciones. Las plantas T0 se digirieron a través de T7E1 en una región de 457 pb. Se observaron 5 franjas de 200 a 250 pb. Estas franjas no se observaron en las plantas salvajes y por lo tanto se confirma la mutación. Para determinar la activación del gen OSWIT14 del XOO en el arroz basmati se utilizó PCR cuantitativa en tiempo real. La expresión del gen OSWIT14 se indujo a partir de la inoculación de ambos tipos, con la bacteria XOO. Después de la infiltración, los ejemplares oculados mostraron una expresión mayor del gen OSWIT que los no inoculados. En cuanto a fenotipo, las plantas fueron controladas bajo una observación exhaustiva para determinar cambios. Las plantas mutadas mostraron un fenotipo común y fueron fértiles al igual que las salvajes. Las semillas cosechadas también mostraron un fenotipo común, hubo germinación de todas las líneas mutadas y sus semillas tenían valores comunes. El tamaño de las raíces tampoco presentaron variaciones.